Me bastó oírle decir al prelado que en mi caso hubiera suprimido totalmente las rocas, sustituyéndolas por fuentes simétricas, o que de cualquier modo hubiera procedido de manera que no entorpecieran la exactitud reiterada del diseño, para deducir que jamás nos comprenderíamos. El jardín de su villa era incomparablemente más vasto y suntuoso que el parque de mi castillo, pero el mío era mío, y había sido siempre nuestro, en tanto que el suyo procedía de los gobernadores burocráticos de Tívoli. No podía interpretarme, no podía discernir lo que para mí significaban esas rocas, y se fue, con su largo séquito, riendo, bromeando, disimulando sus dolores con ademanes majestuosos, dispuesto a contar, seguramente, que yo me aprestaba a arruinar un noble paraje con muñecones de feria, con engendros enormes y absurdos que por suerte se elevarían lejos de las vías transitadas por los viajeros, porque conspirarían contra la célebre hermosura de la campiña romana. Al partir, Hipólito de Este me dejó de regalo un cachorro de leopardo, al cual puse por nombre de Hem, en recuerdo del desventurado musulmán, hermano de Bayaceto e hijo del conquistador de Constantinopla, a quien su carcelero, el papa Alejandro Borgia, abuelo del cardenal de Este, hizo matar con un veneno lento. Como él, el felino era un príncipe y un cautivo, como él era bello y elástico, y era peligroso como él, a pesar de su aparente sumisión. Lo entregué para que lo adiestrase y cuidase a Segismundo, quien se encariñó tanto con la fiera que fueron inseparables desde entonces. A mí me irritaba ese gran señor prisionero. Algo así me sucedió con el oso de la duquesa de Camerino, que el otro cardenal Hipólito, mi adorado Hipólito de Medici, obsequió a mi prima Violante. Me sacaba de quicio ver reducidos y humillados a los príncipes. Quizás, inconscientemente, removían en mi ánimo la triste imagen del que fui cuando Girolamo y Maherbale me acosaban, pero el pequeño de Hem no daba la impresión de ser una víctima. Se aferraba a la grupa del caballo de Segismundo en las cacerías y corría detrás de su amo, lanzándose en saltos cadenciosos que atemorizaban a los campesinos y que encendían la altanera sangre del decadente Segismundo con un ramalazo del poder pretérito, imperial de su raza. Horacio, Nicolás y los demás muchachos de la familia jugaban con él en las salas del castillo, y en más de una ocasión fue necesario salvar nuestros tapices de sus arpas nacientes. Se alejaron de Bomarzo los últimos curiosos aristocráticos y rechacé a los que esporádicamente lo siguieron. Algunas veces en mitad de las obras distinguí a la distancia grupos confusos que nos espiaban, pero la labor continuó como si no nos percatásemos de sus presencias, hasta que cesó aquel turismo interesado. Por fin, Bomarzo y yo nos quedamos solos. Por fin, en ese apartamiento que tenía impensados aspectos místicos, me entregué plenamente, como si anulara todo otro resorte de mi voluntad, al sosiego de la inspiración. Cada roca encerraba un enigma en su estructura y cada uno de esos enigmas era también un secreto de mi pasado y de mi carácter. Había que descubrirlos. Había que despojar a cada roca de la corteza que cubría la imagen esencial. Durante mucho tiempo con Zanobi anduve como un iluminado, como un loco, entre las peñas, observándolas y palpándolas. Andrea, entre tanto, copiaba sobre uno de los muros de la galería de los bustos imperiales las figuras de mi horóscopo. Por lo pronto resolví que la roca ubicada detrás del ninfeo, a un lado del ancho plano superior, estaría destinada a evocar a Abul y al elefante Anone. Puse enseguida manos a la tarea, y Zanobi realizó el dibujo correspondiente que mostraba al esclavo sobre la testa del paquidermo, cuyo lomo sustentaba un castillo. Dirigidos por el muchacho, los artesanos comenzaron su quehacer y la piedra atónita, atacada y trizada por primera vez, voló en esquirlas. No se dio fácilmente. El trabajo era menos simple de lo que al principio pareciera, y los improvisados escultores lo acometieron con un calor en el que se traslucía el arrebato de obedecer a una vocación desconocida, pero cierta, que emanaba de umbrosas urgencias ancestrales, y de cumplir algo que los rescataba de su condición de rústicos, iluminando su brío y su sudor con la llama, tan amada por los hombres del Renacimiento, propia del artista. La primavera se insinuaba ya en el valle, en las colinas, con brotes y perfumes, con una dulce languidez. Cuando empezaban a entreverse las líneas groseras del diseño en la esfinge monumental, se me ocurrió que la pétrea masa que subsistía delante de la cabezota de la bestia podría metamorfosearse en un guerrero vencido, guiado poderosamente por la trompa. Ese guerrero sería Beppo, muerto por Abul, enorme. El elefante se perfiló en las anfractuosidades del parque de Bomarzo. Fue mi obra inicial. Satisfecha mi obligación hacia Julia Farnese en el minúsculo edificio que recordaba con elegancia severa de su columnata la serenidad ceremoniosa de mi mujer, mi pensamiento se volcó hacia Abul.
Tenía que ser así. La imagen extraña de Abul regía una época de mi vida. No quise emprender ninguna otra obra antes de concluir la que refrendaría nuestra capacidad, pero mientras la escultura se realizaba, las ideas bullían en mi mente. Semana a semana el sacro bosque de Bomarzo se concretó en mi espíritu. Estaba dentro de mí, recortado con obsesionante nitidez, cuando todavía no se había terminado la inaugural de sus construcciones audaces, y la mañana en que comprobé que la imagen de Abul, Beppo y Annone estaba pronta y en que verifiqué que correspondía exactamente a la interpretación que yo anhelaba, porque su traza tenía un aire distinto de cuanto había visto hasta entonces, más tosco y recio, más elemental y cándido, a pesar de la suntuosa proporción de las formas, algo que, como las hechuras que lo acompañaron en ese refugio del monte Jimini, entre primuras y helechos, solo puede parangonarse con determinadas tallas grandiosas y exóticas de la India, cuya existencia yo ni siquiera presumía a la sazón. Comprendí que había acertado con un vocabulario plástico único, tan estrechamente unido al lugar y a su alma, con ser forastera la figura, que apoyé mi frente contra el flanco rugoso de la piedra para ocultar mi emoción. Desde ese instante se multiplicó el vasto esfuerzo. Me asistía una certeza ardiente que me arrastraba con su impulso. Expuse a Zanobi simultáneamente todas mis ideas, y era tan trascendente lo que pretendía ser y lo que pretendía ver convertido en realidad presurosa, que Andrea abandonó las orlas prolijas y los dioses cortesanos del horóscopo, llamado a colaborar también en una faena que exigía la suma de nuestro ahínco. El valle se pobló a medida que avanzaba el verano y el otoño y palidecía el invierno, con el estrépito desusado de los martillos, de las barras de hierro, de los arrancados bloques. Sobre la verde hierba, sobre las áureas hojas, sobre la tierra dura, sobre la nieve, ahuyentando serpientes y lagartijas, comadrejas y topos, escarabajos y pájaros, se levantó el muro misterioso de los exorbitantes fantasmas. Mis hijos se pasmaban alrededor, yendo de un grupo al otro, interpelando a las cuadrillas, gritando y señalando como si fueran unos chicos de hoy y estuvieran en un fabuloso parque de diversiones, en un peregrino Luna Park de piedra, que tal es, por otra parte, la impresión que Bomarzo sugirió no hace mucho al escritor Moravia, y sólo cesaba su algarabía cuando a la vuelta de una roca o al descender de una terraza topaban de repente con el pequeño duque jorobado que pasaba sin verlos, grises los lacios mechones en las sienes, moviendo las manos cinceladas en su monólogo, entregado a la maravilla y al goce de su creación. La peña más alta se transmutó en un Neptuno desmesurado, que apoyaba el desnudo torso en un muro ciclópeo. Era, con sus barbazas y su cabellera derramadas sobre los hombros y el pecho, la alegoría pujante del mar, del infinito oceánico, de la eternidad, de la inmortalidad, del gran sueño que nació cuando abrí los ojos a la vida, un monstruo horrible sobre cuya testuz se irguió una esfera decorada con las barras del escudo de Orsini. Fue mi propia figuración, la del contrahecho que sustentaba el fardo heráldico de la gloria familiar. Encima mandé modelar una fortaleza, la fortaleza de Bomarzo. Los Orsini y Bomarzo me aplastaban, pero yo lo sostenía desde mi espanto, casi hundido en la tierra madre. Luego estaba la tortuga, coronada por una figura musical, de la que un ingenioso mecanismo de aguas arrancaba sonidos suaves y que significaba la derrota y el ansia de mi poesía. Eruditos de hoy han declarado que esa escultura se inspira en un relato de Pausanias acerca de una estatua de Fidias, de una Afrodita que apoya su pie sobre una tortuga y en un fresco de Vasari, de la sala de los elementos del Palacio Viejo de Florencia, en el que la fortuna lleva una tortuga bajo el brazo, pero no hay tal. Tan lejos me hallaba de eso como de las quimeras hindúes. Estaba después la ballena colosal, labrada rudamente en honor del divino Ariosto, recordando la escena en que ese Astolfo en que en mi adolescencia intuyó una arbitraria encarnación de Benvenuto Cellini, se asiló en una isla que era en realidad un cetáceo. Historias portentosas escuchadas en Roma, en Florencia y en Francia, antiguos marineros me inculcaron también la incorporación de la ballena a mi bestiario, porque en ellas resonó para mí el eco de la prodigiosa fantasía aristesca, mudada en verdad en el apasionante nuevo mundo. A Adriana le consagré una esfinge, que eso es lo que fue para el despertar erótico de mis años, una esfinge equívoca y adorable. Di a Pantasilea los rasgos de una ninfa abandonada, puesto que la primera vez que me ciñó con sus brazos la dejé sin poseerla. A Nencia la de una opulenta hembra desnuda,
tan enorme que los artesanos trepaban por los globos de sus senos, izándose como si escalaran un monte hasta el jarrón que resplandecía sobre su cabeza y del cual brotaba un árbol entero, queriendo expresar así que Nencia me había cubierto con su inmensa sombra, una sombra que me pareció tan amplia como el palacio de los Medici cuando se apoderó de mí. Y el esqueleto pavoroso que reafirmó el odio de mi padre se delineó en la calavera y las tibias grabadas en una pilastra del pedestal triangular, en tanto que la persecución de la cual yo había sido objeto por parte de mis hermanos tuvo su alegoría en los dos personajes alados que disimulé en la base de la giganta y que tuercen boca abajo la silueta impotente de un muchachito. El combate del dragón y los perros consolidó en piedra mis acciones militares. El dragón era Carlos V y los dogos mis campañas de Metz y la picardía. La muerte de Maherbal se expresaba en cambio por medio de la lucha de los dos titanes idénticos, uno de los cuales descuartizaba al otro. Algunos han querido reconocer en el grupo feroz el episodio de Hércules y Caco, o han traído a colación a Polifemo despedazando a los compañeros de Ulises. Solo yo sabía lo que representaba, como solo yo sabía que una ninfa de regazo generoso que carecía de pies, porque éstos desaparecían en la negrura de la tierra, representaba a mi abuela Orsini, surgida del suelo maternal de Bomarzo, y por fin nadie, ni siquiera Zanobi, que esculpió esa doble cabeza, adivinó que el bifrón tejano, que mostraba un rostro femenino y uno masculino, inseparables, constituía para mí el emblema dual de Eros, que desde que abrí los ojos al amor me acosó y me acongojó con sus semblantes opuestos y complementarios. Un mundo de imágenes y de incógnitas. Mi biografía fantástica brotó de las vísceras de la heredad. He tenido que repetir para describirlo las palabras enorme, inmenso, gigantesco, colosal, agotando hasta la saciedad de los sinónimos. Todo era formidable en el sacro bosque, y a las figuras mencionadas se unían muchas más, como los tritones viejos y los tritones jóvenes de la fuente, como la sierpe bífida, como la arpía con cola de ofidio, y la serie de vasos ornamentales de más de 4 metros de altura, y las piñas soberbias y los osos que alzaban la rosa de nuestro escudo, y los cerberos infernales. Su dedo de actitudes calmas o violentas se entrelazaba e intrincaba con las inscripciones que yo mismo redacté para turbar al visitante del laberinto. Mi orgullo restallaba en esos textos que añadía a medida que progresaban las obras. Creía sinceramente que estaba realizando algo muy grande y disfrazaba apenas mi vanidad bajo el irónico velo. Determiné incluir un homenaje especial, ese singularmente cáustico, a mis amigos intelectuales, cuando los trabajos habían avanzado tanto que se vislumbraba, si no su conclusión, por lo menos lo que sería el conjunto definitivo. Imaginé en vez de una escultura un edificio de proporciones reducidas, exquisitamente armoniosas, pero inclinado, levantando con un desnivel oblicuo sobre el suelo, de manera que resultaba arduo caminar por sus aposentos exiguos, y en él fijé una placa en loor del buen Cristoforo Madruzzo, príncipe tridentino, a la par que lo llené de breves pinturas relacionadas con los ejercicios de las letras. En realidad, los ordenamientos y las tareas del parque de los monstruos duraron lo que resto de mi vida en Bomarzo. Siempre repercutió en el valle el tintineo lejano de un mazo, de un martillo. Siempre hubo desde entonces grupos o siluetas solitarias que se esforzaban encaramados sobre una roca por arrancarle su secreto. El tiempo siguió andando displicente. Horacio Orsini recibió su bautismo de sangre con Nicolás en la última guerra del Papa Paulo IV, desarrollada en la campiña de Roma. Murió Carlos V. Murió, poco después, el engorroso Ferrante Gonzaga. Murió Enrique II en un torneo. Todos morían, y las coronas rodaban a sus pies sobre los mantos ajados que se apresuraban a revestir a otros príncipes. La duquesa Margarita de Austria asumió el gobierno de los Países Bajos. Julia Gonzaga debió defenderse de las dentelladas de la Inquisición. Una hija del duque Cosme casó con mi primo de Bracciano. Se dio a la estampa la Amadís que Bernardo Tasso leyó ante la corte de Urbino y en el que se han señalado alusiones a Picino Orsini y a su sacro bosque, porque mi fama y la de mi invención aumentaban con el tiempo. Pablo Orsini, de desagradable memoria, fue creando duque de Bracciano. Se publicó el libro de Pietro Crescino Bolognese, nuevamente traducido por Sansovino, dedicado a las villas romanas, que me dejó frío porque nada merecía cotejarse con mi bosque.